Pues yo creo que la marcha del Zócalo fue la marcha de las cuotas de los cuates, ¿no? O sea, Y hubo jóvenes que salieron a decir que sí estaban pagados, Manuel. Que la próxima movilización yo voy a poner un camión. realmente lo que vimos fue cómo le hacen el favor a la presidenta para llenar el Zócalo. Si hay alguien que diga, no, a mí me obligaron a ir, lo invito a denunciarlo. Tú nunca te has sentado con un gran empresario, pero pues tu movimiento sí, y en lo oscurito además. Pero bueno, para cerrar, El 99.9 de los de Movimiento Ciudadano son unos hipócritas. otra vez, yo siempre los escucho, anoto todo lo que dicen y no los estoy interrumpiendo, entonces les Ahora. pido lo mismo. Les molesta que quienes son los Bueno, atendidos son los más pobres. escuchen, Bueno, Máximo, entre más pasan estos debates, te veo menos como periodista y más como político de Morena. Que Fueron nos sacaron pagados de la por Alito agencia. Moreno. Fueron pagados por Por Alito Alito Moreno. Moreno. No lo descarto. que... También tatuarte Morena en el brazo. No, tatuarme no. Pero yo ya adelanté. La afiliación. Que adelanté. No, no le toques esa, porque Ah, quería él decir que no sabe. ¿Dónde está la- Si quieres pertenecer a la administración pública, desafortunadamente te piden que atiendas marchas en favor de algún gobierno y no solo aplica en gobiernos de Morena, también aplica en gobiernos del PAN. Qué padre que se reúna, pues también nosotros nos reunimos y también nosotros, ¿En dónde? pues también lo hacemos. Manda fotos, También ¿no? lo hacemos. Cuando lo hagamos te voy a mandar una selfie muy contento. Ellos quieren hablar de terrorismo porque son unos vendepatrias. Oh. Son unos hipócritas. Qué definición. Son falsos campesinos los que salieron a tomar las calles, los que llegaron en tractores nuevecitos, con las llantas relucientes, todavía con almorol de... Es martes y todos los martes tenemos mesa política juvenil. Le agradezco su presencia al periodista Máximo Allende, de izquierda, simpatizante de la 4T. Bienvenido, Max. A Enrique Garduño, abogado, opositor, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, Manuel. Gracias, Eliud Pizarro, morenista, bienvenido, ¿cómo estás? Querido Manuel, un saludo a tu auditorio, gracias por la invitación. Y Enrique Vives, de Movimiento Ciudadano, bienvenido, ¿cómo Muchas estás? gracias. Muchas gracias a los cuatro. Y me gustaría iniciar con lo acontecido el fin de semana. Congregación en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, bajo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El gobierno pues menciona que son 600,000 personas entre Zócalo y Centro Histórico. Primeras impresiones de lo que se vivió el sábado, Máximo. Yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca, la verdad es difícil a veces cuando uno tiene que llevarle la contraria a la presidenta, pero me parece que 600,000 personas no dan el ancho. Yo estuve ahí hasta las 2 de la tarde más o menos y los contingentes seguían llegando, el Zócalo estaba a reventar. Yo calculo más o menos 1,000,000 de personas, más o menos 1,000,000 de personas. Lo cierto es que la gente llegó por pura Un millón, convicción. Máximo. Sí, Manuel, sí. Yo estaba desde Ok. Alameda un poco más para atrás, desde el Caballito de Reforma, todavía más atrás del Caballito de Reforma, Monumento a la Revolución, hacia el Ángel de la Independencia, y había contingentes completitos que venían llegando. Entonces yo más o menos calculo 1,000,000 de personas en lo que documentamos. También hay que decirlo, todos llegaron por su propia convicción. He visto por ahí algunos videos que intentan desprestigiar, denostar la actitud del pueblo, la fiesta, la verbena popular que se vivió el pasado 6 de Ok. diciembre. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de quienes acudimos íbamos con la convicción de decir, es un honor estar con Claudia hoy. Enrique Garduño. Máximo, quisiera preguntarte, ¿quién es el secretario general de CATEM? Ni idea, yo no milito Bueno, en los sindicatos. Te lo contesto, es Pedro Aces. Pedro Aces es un morenista diputado, integrante de la actual legislatura y la conformación. Y Pero lo es que uno más de vimos, 500. lo que vimos en esta marcha, sin duda alguna, puede haber apoyo legítimo y sin duda lo hay, pero también vemos las viejas prácticas del priismo puro en Morena. Vimos la presencia de sindicatos, ahí estuvo CATEM, estuvo sindicatos de electricistas, estuvieron sindicatos petroleros. Entonces, al final del día, este corporativismo, estas prácticas del viejo PRI que se quisieron eliminar, estuvieron presentes sin duda en la marcha en apoyo a la presidencia. Entonces, al final del día, ¿por qué seguir utilizando este tipo de prácticas, de utilizar también a los miembros de la administración pública, también de algunos estados, trayéndolos a un evento en contraprestación a mantener sus trabajos? Porque así funciona en la política. Si quieres pertenecer a la administración pública, desafortunadamente te piden que atiendas marchas en favor de algún gobierno y no solo aplica en gobiernos de Morena, también aplica en gobiernos del PAN. Ok, Eliud, ¿el sindicalismo llenó el Zócalo?
No, claro que no, 600,000 personas libres con convicciones. Es que la oposición descubre que la gente no mágicamente se teletransporta para llegar al Zócalo. Claro que hubo organización civil, organización de los trabajadores, con ellos también los sindicatos. Va a ser mentira que yo te diga que no hubo presencia de los sindicatos, pero hubo organización de los trabajadores. Los trabajadores están afiliados a los sindicatos y se organizaron con sus propios medios. Aparte de todo ello, se la pasan criticando, pero no critican el evento del Zócalo, critican la realidad. Critican que México no se convirtió en Venezuela del Norte, no colapsó, la economía va más que bien y al mismo pueblo al que desprecia usualmente la oposición, al que le dijeron ya acarreado, que no va por propias convicciones, es al mismo pueblo al que le van a pedir su voto en el 2027 y en el 2030. Aparte de todo ello, ahí quiero hacer un hincapié que estaba viendo videos que estaban tratando de dar a entender la oposición que hubo jóvenes pagados y hubo jóvenes que salieron a decir que sí estaban pagados, Manuel, y estaban pagados con 13 millones de personas que salieron de la pobreza. Están pagados gracias a que el salario mínimo se aumentó de manera histórica en términos reales. Están pagados gracias a que nuestros abuelos, abuelas tienen pensiones dignas, gracias a las becas universales que permiten seguir estudiando. Si ese es el pago con resultados, pues hubo muchísimos jóvenes organizados. Y quiero hacer una comparativa de cómo fue la marcha que la oposición organizó y aplaudió de la del 15 de noviembre, cómo fue el contraste con la marcha del pueblo de los 7 años de la transformación de la 4T. Por un lado tenemos a los jóvenes del bloque negro vandalizando, intentando desestabilizar y con la única consigna de decir que se vaya la presidenta de México, y por el otro lado los jóvenes que sí tenemos críticas, que sí queremos mejores resultados, pero que también estamos apoyando un partido que está dando estos resultados con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza. Entonces, felicito estos 7 años de transformación. Yo en lo personal estuve ahí, yo no vi acarreados. Si tienes esas denuncias de que a trabajadores se les obligó, pues fueron 600,000, creo que van a haber 600,000 denuncias. No, apóyanos con esas denuncias. No fue Enrique, que los obligaron, fue que estuvieron ahí. Sí, como yo, como otras más de 600,000 personas. Sería una mentira. Viste el Zócalo lleno, las calles aledañas llenas, ¿no? 1,000,000 de personas. Ok, Enrique Vives. Pues yo creo que la marcha del Zócalo fue la marcha de las cuotas de los cuates, ¿no? Y que salgan y quieran mentir con la misma mentira que repiten ustedes aquí, que es que todo está bien, ¿no? Es que el país todo está bien. Pues yo les voy a decir, aprovechando al año, hoy nuestro grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados hizo un pronunciamiento por las 40 horas, por esas 40 horas que ustedes, primero tú, y ahí está el video, decías que no iban a aprobar porque no era un compromiso de la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues qué bueno que no te hicieron caso, y dijeron sí, pero lo vamos a hacer progresivo. Ahora la lucha que le queremos dar a los mexicanos y que puede ser su regalo de fin de año, es que sean 2 días de descanso porque sabemos que las familias los necesitan. Aún y no los se discute en necesitamos. Cámara. Sí, bueno, se puede modificar, claro, y ojalá que se modifique, y por eso estamos nosotros, porque si fuera por pero ustedes, no fue propuesta de modificaría. MC. Fue una propuesta de Movimiento Ciudadano, y además, sobre ese tema, y a ustedes que les encanta robarse propuestas, bueno, nosotros lo hemos defendido. ¿Quiénes las con aprueban? mayor fervor. ¿Y por qué no la aprueban entonces ahorita? Está en discusión y va hacia la gradualidad. Vamos a hablar también. ¿Por qué no la aprobaron en caliente como la reforma judicial? Claro, pues sí, porque no quieren que tengas más días de descanso y que estés con las personas que más quieres. Y sobre este tema, bueno, yo les decía, precisamente es importante tener, digamos, el paso del tiempo y que podamos dar un corte de caja. Bueno, pues cerramos el año con aumentos en extorsión, narcomenudeo y violencia familiar aquí en la Ciudad de México. Una reducción de los homicidios. 1 millón de jóvenes que abandonaron la escuela, que se vieron forzados a abandonar la escuela, y la reducción a la cultura, a la educación y a la salud en temas de presupuesto. Entonces yo creo que si queremos hablar de algo, de un corte de caja, hablemos de eso y no llenemos el Zócalo a través de cuotas. Hablemos de lo que se tiene que hablar. ¿Cuotas y sindicalismo llenaron el Zócalo máximo? Que conste que me he contenido en este debate, no he interrumpido, porque sí quiero decirles que si el 99.9% de los panistas son corruptos, de eso no tengo duda. El 99.9% de los de Movimiento Ciudadano son unos hipócritas. Porque mire, primero el clásico discurso antipueblo, que por si eres parte de un sindicato, entonces no puedes acudir, que porque si eres parte de un gremio no puedes asistir. ¿Eso qué? Todos somos pueblo, se nos deben de respetar nuestros derechos. Yo no sé por qué le molesta tanto a Enrique Garduño y a Enrique Vives, tocayos.
que el pueblo haya salido a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum. No sean hipócritas. Al rato cuando vayan a pedirle sus votos, espero que no se acerquen a ningún sindicato, no se acerquen a los maestros, no se acerquen a los electricistas, no se acerquen a los petroleros, a los telefonistas, a los ferrocarrileros. Bueno, la inmensa mayoría del pueblo de México quisiera pertenecer a un sindicato, al de Sin Máscaras, como de que no se acerquen, no se acerquen a pedir el voto del pueblo porque son unos hipócritas, sinvergüenzas, ofenden al pueblo, ofenden a la gente que sale a luchar a las calles al lado de las mejores causas como lo son los de la Cuarta Transformación. Entonces, hipócritas, lo hemos establecido. Yo en este espacio he dicho sobre las 40 horas que no era un compromiso original de la presidenta Claudia Sheinbaum y que sin embargo es una pues legítima petición del pueblo de México que hoy se atiende. Ya se mostró un calendario, ya se dijo cuándo van a implementarse las 40 horas, hay un periodo de adaptación, no es que no se quiera discutir, no es que no se quiera aprobar, es un acuerdo de cómo traes dos extremos, los empresarios no querían nada y los trabajadores lo querían todo. Quien sabe de desarrollo sostenible sabe que tienes que encontrar el punto de equilibrio, el punto medio para que una política pública le sirva a todas y a todos. Eso fue lo que se hizo en el gobierno, pero como Movimiento Ciudadano nunca ha gobernado, ni afortunadamente nunca gobernarán este país, pues Enrique lo ignora, claramente. ¿Cuál de los dos? Los dos, Enrique. Ok, Enrique Garduño. Bueno, Máximo, entre más pasan estos debates, te veo menos como periodista y más como político de Morena. Pero bueno, dejándolo aparte, me preocupa mucho que en este meeting de la marcha hubo un acto protocolario, estuvieron ahí los militares, hubo honores a la bandera. Porque fue del gobierno. Fue como si para México esta fecha fuera algo conmemorativa, algo histórico, Sí. que estuviera en las leyes. Pero tenemos una ley del escudo, la bandera, el himno, ahí vienen las fechas patrias obligatorias y esto se utilizó como si fuera un acto protocolario histórico de hace muchos años. Y entonces, al final de cuentas, es preguntar, ¿esta fue una marcha autónoma liderada por la ciudadanía o fue una marcha convocada desde el gobierno, Por el pueblo. con el gobierno y para el gobierno? Del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Así fue la marcha. Eso dice Máximo. Bueno, qué raro que la preocupación es, intentan descalificar todo diciendo que el Zócalo que importa, pues importa porque la presidenta tiene el respaldo popular, tiene el respaldo de la gente y habla sobre si salió del gobierno. Claro que la presidenta también convocó, originalmente se había convocado en redes sociales, los mismos militantes de Morena, en redes sociales tú puedes consultarlo, Enrique, eso es público, y en una mañanera salió la presidenta a convocar por un triunfo histórico, pero no solo un triunfo histórico electoralmente hablando, estamos hablando de la cuarta transformación que sufre el país para bien. Claro que que está llevando a cabo el país. Es cine. Vean cómo nada más descalifican las palabras, pero sus argumentos no tienen ninguna sustancia. Quieren seguir haciendo el showcito que Movimiento Ciudadano les dicta, y aunque Enrique diga que no, la verdad es que sí. Volviendo al tema del debate. Entonces, está diciendo que el Zócalo no prueba nada, que en realidad fue un evento propagandista, pero fue un evento histórico, que recordamos los 7 años de transformación, de la cuarta transformación, porque llegó el presidente López Obrador con todo mundo en contra, con un aparato del Estado en contra, y claro que fue un evento que encabezó la presidenta de México, y por si no lo sabes, los eventos que encabeza la presidenta de México, ella como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, tiene que haber un evento protocolario. Ustedes No, que tanto defienden eso, claro que sí. Aparte de todo ello, repito, lo que estamos celebrando son los 13.4 millones de personas que salen de la pobreza. No es un evento nada más en el Zócalo, sin sustancia. Estamos celebrando el más del 150% de aumento al salario mínimo en términos reales. Estamos celebrando que las pensiones ya son universales para los adultos mayores. No son un programa clientelar más, porque ahora están protegidas por la Constitución. Y Enrique habla de datos de seguridad y estas preocupaciones que son legítimas para el pueblo de México, pero no habla de la reducción histórica del 37% de los homicidios dolosos. Habrá que voltear a ver los gobiernos que encabezan MC en Jalisco y en Nuevo León, porque estas cifras a un año de la llegada con la presidenta y en esta sinergia han tenido resultados también ahí. Todos los estados, independientemente de oposición, de Morena, todos han tenido los resultados y el pueblo de México está agradecido por ello. Enrique Vives. Pues a mí Eliud no me contestó, dice que nosotros venimos a mentir y yo precisamente Sí. lo que estoy diciendo es que hagamos un corte de caja y justo analicemos, porque no todo es celebrar. Y a mí lo que me molesta, y porque, a ver, por supuesto que no me molesta que se reúnan
quienes confían en el proyecto y están convencidos del proyecto. Bueno, hace rato que- sí te que molestaba. Claudia, Ajá, no sí, me sí les molesta. molestaba. No nos molesta. Sí les Dijimos molestaba. que hubo Bueno. corporativismo en la marcha. Claro, Les molesta les que molesta. quienes son los Bueno, atendidos son los más escuchen, pobres. Escuchen porque otra vez, yo siempre los escucho, anoto todo lo que dicen y no los estoy interrumpiendo, entonces les Habla. pido lo mismo. A ver, yo, ni Movimiento Ciudadano ni mucho nadie critica que se estén reuniendo. Qué padre que se reúnan, pues también nosotros nos reunimos y también nosotros, ¿En dónde? pues también lo hacemos. Manda fotos. También ¿no? lo hacemos. Cuando lo hagamos te voy a mandar una selfie muy contento. Pero también nosotros lo hacemos. El tema no es eso, el tema es cómo llegan a llenar al Zócalo. A través de sus cuotas y con qué intereses llegan esas ¿Dónde están las personas pruebas, Enrique? pues las hay, Preséntalas, Sí presenta las las hay. pruebas. Yo fui por no me convicción, voy a al dar igual esa que tarea 600,000. a Oh, recabarla. bueno, Tú sabes muy denuncias bien, algo, pero tú dices, sa- no me doy a la tarea. Yo no me voy a dar Bueno, esa tarea porque prueba tú lo sabes que muy bien qué dices. pasa, pero tú Prueba sabes muy lo que bien qué pasa dices. y quieren vivir en otra realidad y Es el sabes pueblo, perfectamente Felipe. qué Yo pasa, te saben diría- muy bien, y lo dijo Enrique Garduño, que condicionan en temas laborales Eso para es que falso. asistan a clases. Vayan al tribunal para que justicia asistan al Zócalo. administrativa. Eso es real. Solamente vean A las ver, banderas que hubo de los sindicatos. pueden ahí está la organizar. prueba. Bueno, No y se te- pueden y te voy a organizar. No, decir pero algo. pueblo. hubo corporativismo. A ver, Claro y que les no, voy a decir molesta otra a la cosa, gente. por favor. Hubo presencia de sindicatos. Sí, Enrique, ya No, no y de verdad, interrumpas, Enrique. imagínense una persona que por denunciar esto esté en riesgo perder su trabajo y perder su sustento familiar. Pues Ok. yo no lo haría. Yo Bueno, no denúncialos denunciaría tú, eso con voz y ayúdanos. testimonio. A ver, testimonios hay, pero tú, o sea, tú quieres que Bueno. presente una denuncia y la presidenta dice lo Quiere mismo, hacer otro pues show y ¿cómo otro se van a montaje? atrever a hacerlo si es su trabajo el que está en riesgo? Claro que pasa o sea, ustedes saben perfectamente qué pasa, seguramente ustedes también son de En los que MS, sí. amenazan. En Jalisco y Movimiento en Nuevo Ciudadano- León. En Movimiento Ciudadano, por supuesto que no hacemos, no lo Ah, hacemos bueno. así. Y si Ustedes yo sí, voy a es una presentar práctica las morenista. No, denuncias, lo que sí claro. debemos Pero de bueno, a mí no me reconocer es que contestaron. es una práctica de todos los partidos y de muchos ayuntamientos que No de condicionan el presentarse en el meeting Exacto. del alcalde o de la alcaldesa Exacto. para conservar el trabajo o por lo menos tener una mejor relación. Máximo Allende. Eso es totalmente falso. Miren, yo he trabajado en el partido, en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal. Solo me hace falta trabajar en una embajada o en un tema internacional. Ya mero. Pero lo cierto es, no, ni quiero, ¿eh? Lo cierto es que... Las dan de moneda de cambio. Lo cierto es que eso es totalmente falso. Si hubiera existido tanto acarreo, cerca de 1 millón de personas fue las que yo conté. Si hubieran existido tantas personas acarreadas, yo me imagino que habría por lo menos algún testimonio de alguien que podría documentar, oye, mira, me mandaron este mensaje, me amenazaron, me dijeron que si no iba, me No hay. iba a quedar sin chamba. ¿Dónde están? Y los que Sí hay. existen, mi querido Enrique Vives, no descartemos que se trate de inteligencia artificial, porque hoy en día todo se puede crear con el chat GPT y con otras herramientas. Así es que yo diría, pruebas, elementos, las benditas pruebas siempre tienen que estar presentes cuando se hace una denuncia, aunque sea pública, querido Enrique. Ahora, por otro lado, quiero decirle al pueblo de Sin Máscaras, que es mucho, que nos ve y que nos escucha, que son los Zetas. Los Zetas que marcharon el 15 de noviembre, esos fake Zetas, porque en realidad no son de esa generación, quienes están ardidos, les duele que el pueblo se la reúna, comparación. que el pueblo celebre, que el pueblo acompañe a la presidenta, como lo trae aquí mi querido Eliud. Chéquese nomás, esos son ellos, esa es la oposición violenta, agresiva, porra, delincuentes, deberían de estar en la prisión, en el tambo todos esos, y del otro lado está el pueblo bueno, el pueblo, la gente de abajo que quiere celebrar, que fue y sacó la matraca. Arriba, Claudia, arriba la 4T. Yo no soy político, yo soy una persona, yo no soy político, así es que, mira, voy tachando las cosas que me dicen para no interrumpir. Yo no soy político, no me interesa la política, yo estoy muy feliz, muy contento haciendo redes sociales, información para la gente. Termino diciendo que, insisto, no existió ningún cuestionamiento, no existió ningún condicionamiento. Si hay alguien que diga, no, a mí me obligaron a ir, lo invito a denunciarlo, el espacio de Subjetivo está abierto. Estoy seguro de que aquí en la redacción de Los Reporteros, si alguien llega con una denuncia documentada, se le hará caso, porque yo no he escuchado, visto, y los Ok. videos que he visto, yo no descarto que sean inteligencia artificial. Muy bien, pasemos al segundo bloque. Bombazo en Michoacán. Primero se manejó como coche bomba. Luego se informa por parte de la Fiscalía de que 2 personas iban a bordo. Actualizaciones del Plan Michoacán. Enrique Garduño. Desafortunada la situación en Michoacán y en México en general. Pasa semana tras semana y vemos un nuevo caso de terrorismo, diría yo, porque este tipo de actos lo que generan son terror en la población. O sea, ya no hablamos tanto de crimen organizado, sino de terrorismo. Es desafortunado y pues el país gira en algunos territorios en una espiral
de terror a costa del narcotráfico. Lo he mencionado en este programa. Hay ciertos territorios de México que están controlados por el narcotráfico y el crimen organizado. Eso es innegable. Tan sencillo es asesinar a un alcalde, como lo vimos con Carlos Manzo, que si ya no le tienen respeto a las autoridades, a las máximas autoridades electas por el pueblo, porque Carlos Manzo fue electo por el pueblo y así de fácil lo liquidaron. Entonces es desafortunado, muy triste, y vemos cómo es necesario que por lo menos el Plan Michoacán, coordinado por Omar García Harfuch, ponga un estate quieto a los criminales, porque si no, vamos a ver este tipo de eventos más y más. El terrorismo. Habrá que ver cuál es la tipificación de terrorismo per se, pero antes de sacar estas conjeturas sigue la investigación. Me parece muy irresponsable venir a decir o a señalar qué es lo que fue, pero sí hay que señalar un problema que está viviendo la población de Michoacán. Lo vimos con el alcalde Carlos Manzo, que ahí quiero hacer unos matices de lo que está diciendo Enrique. La Guardia Nacional y en realidad el gobierno de México le había proporcionado seguridad, pero quienes estaban a sus cercanos, sus allegados, es decir, su primer círculo de seguridad del exalcalde Carlos Manzo, que fue brutalmente, que condenó totalmente el acto de que lo asesinaron, Pero eran sus, déjame hacer el paréntesis y el matiz, fueron sus propios elementos de su confianza, Enrique, no fueron elementos del gobierno federal, elementos que hasta la fecha siguen prófugos y todavía no sabemos porque no han declarado ni han rendido cuentas. La Fiscalía ya está investigando y el secretario Omar García Harfuch hoy quiso hacer el hincapié de que descartaba que fuera un acto terrorista como lo señala Enrique, porque hay muchas inconsistencias, hay muchas inconsistencias sobre lo que sucedió y aparte de ello, el mismo que perpetuó este acto iba dentro de esta misma camioneta. No olvidemos cómo va la cronología de los coches bomba que señala Enrique. Más o menos desde el 95 al 2021-22 se registraron unos 20 coches bomba que sucedieron en México. Curiosamente, en el sexenio de Felipe Calderón del 2010 a 2012 fue donde hubo la mayor cantidad de coches bombas, por dar estos datos. Y claro que se tiene que investigar. García Harfuch lo dijo claro hoy, no descarta ninguna línea de investigación, pero sí me parece irresponsable que Enrique ya con un dedo señale es que fue terrorismo y quiera seguir esta narrativa que quieren imponer potencias extranjeras, porque señalémoslo, no, es quieren que un injerencismo. Bueno, a lo mejor a lo mejor tú eres fiscalía, Enrique, tú ya fuiste al lugar soy de los abogado hechos y te puedo decir que quiero hablar también de lo del Plan Michoacán que está perfecto. demeritando él. No es un despliegue militar, no es simplemente quiere otra vez la estrategia La Guardia de Nacional mátalos ya es en militar. caliente y no es militar, depende de la Secretaría con una reforma y tiene un mando civil. Aparte de No tiene un todo mando ello, civil. aparte de todo ello, el despliegue militar no sirve si no tienes una estrategia clara, como quiere Enrique, simplemente un mátalos en caliente, denles un estate quieto. Pero ¿quién crees que va a sufrir, Enrique? Va a sufrir el pueblo de Michoacán con ese terror que puede ocasionar un enfrentamiento como lo vimos en el 2006. Inteligencia antes que la violencia. El Plan Michoacán va más allá de un despliegue militar, tiene que ser con inteligencia, apoya y atiende las causas y las raíces que originan la violencia, como es la pobreza. Chequemos todo el problema. Claro que hay una crisis de inseguridad que vive en ciertas zonas de Michoacán, eso no está controladas por el narco. Eso no está a discusión, pero el gobierno federal ya está entregando resultados. En un año tuvimos una reducción del 37% de homicidios dolosos, pero creo que Enrique ya este debate no sirve para nada porque tiene todas las respuestas y él ya fue a Michoacán y él ya tiene todas las conjeturas porque es el abogado fiscalista también, Enrique. Y tú también ya fuiste a Michoacán. No, yo me baso en los datos que entrega el gobierno federal. Pues claro, Enrique Vives. Datos. Oh, a mí, pues, cada que datos me escucho, baso? de verdad, nada más reducen responsabilidades, le transfieren la responsabilidad a ver a quién se la puedan transferir. O sea, a mí me encantaría que en unos años, cuando se den cuenta que de verdad pudieron haber hecho las cosas mejor, vean precisamente estos videos, lean ustedes mismos sus comentarios y a ver si no se dan de topes de decir, híjole, si hubiera sido tantito más crítico, si le hubiera exigido a mi gobierno y a mi movimiento, si hubiera propuesto mejorar la estrategia de seguridad como nosotros lo hemos hecho de manera muy responsable. Escucha, yo no te interrumpí ni una. Se aliaron en el 18 con el Yo PAN. no te interrumpí ni una sola. Nosotros hemos propuesto Y una ustedes visión salieron con el progresista verde. de México con justicia y paz que te voy a invitar a que la leas y que de verdad funciona
funcionaría muchísimo. Y Max que se está riendo, y además recordemos que Max está en contra de la legalización No tiene argumentos de si las quiere drogas. ver que saque Y aquí. acuérdense que sí realmente eso pacificaría este país. Yo lo he hecho 1001 veces. Nosotros estamos convencidos de que eso va a pacificar este país. Y ustedes repiten lo mismo y defienden lo mismo de manera... les falta de verdad un estado crítico. Y yo sí creo que, a ver, o sea, nosotros cuando decimos terrorismo no es porque queramos escandalizar. O sea, el terrorismo es uso de violencia para crear un clima de terror. Pues claro que no ha sido Michoacán, porque es muy complicado ir a Michoacán Ya en estos fui. momentos, y el clima de terror es gigantesco, y que lo niegues, yo creo que ¿A qué también hora es negué? burlarse Negué de eso. la gente que vive ahí y que es de Michoacán y que vive en esas ciudades, en territorios que están totalmente dominados por el narco. O sea, sí hay que hablar de eso, porque hay personas que lo están sufriendo, y que queramos aquí vender otra realidad, o sea, que queramos venir aquí a engañar, a decir que eso no está pasando, pues es faltarle el respeto a las personas que lo viven todos los días. Ok, Máximo. Yo insisto en que me contengo porque anoto todo como Qué Enrique bueno. para luego contestarles. Dando clases. En realidad, fíjese, ellos quieren hablar de terrorismo porque son unos vendepatrias, No. Cierto. son unos hipócritas. Definiciones. Ellos quisieran que en México se declarara a los No grupos es cierto. delincuenciales como grupos terroristas para que Estados Unidos nos invada. ¿Cuándo dijimos Quisieran eso? que la política, la narrativa del terrorismo permeara en la sociedad mexicana para que entonces se cree un ambiente perfecto y se diga, bueno, sí, Donald Trump, ven, ayúdanos contra estos terroristas. cierto. Lo niegan, pero son unos hipócritas, No es es lo cierto. que son los panistas naranjas, Pero los es que aquí no hay panistas azules, panistas. son lo mismo, señora bonita, padre de familia, perdón, se me salió la arenga. Pero ahora, déjenme también esgrimir sobre, dice Enrique, ojalá que cuando vean estos videos en el tiempo, sí, el tiempo nos dará la razón como con el salario mínimo, nos dará la razón como la política social, nos dará la razón con la política energética, con la refinería Dos Bocas, nos dará la razón como con la refinería Deer Park. Claro que sí, el tiempo nos va a dar la razón a nosotros, el pueblo bueno, los que somos pueblo. Este chat que tú desprecias, estimado Enrique, que comenta porque está politizado, porque le gusta la política, es pueblo sabio, y yo voy a releer estos comentarios, siempre lo haré, porque estoy convencido de que no nos estamos equivocando en la política que apoyamos, en la política que respaldamos, de programas sociales, de abrazos, Enrique, abrazos, no es con balazos como se va a detener esta política, porque la política de balazos, la de Carlos Manso, ya sabemos cuál es el resultado es mátalos ahora, investiga mañana. Por eso el muchachito Ubaldo de 17 años que mató a Carlos Manso fue ultimado, porque esos policías, esos 8 policías municipales que quiso Carlos Manso que lo cuidaron en lugar de una guardia de élite que se le asignó, esos tenían la instrucción de mata primero y luego investigas. Esa política no sirve. Ya pasamos con sus aliados del PAN en 2006 una política de guerra contra el narco, y así es, yo lo he dicho abiertamente, estoy en contra de la despenalización de las drogas, no me parece que sea la ruta. Volten a ver lo que sucede en California, cómo es que están echando vuelta atrás con el tema de la despenalización de la marihuana, porque generó más problemas de los beneficios económicos que tendría y de salud, que la gente no se drogue, porque gracias a que se consumen drogas, pues volteen a ver cómo está Filadelfia, volteen a ver cómo están estados completos de la Unión Americana Ok. sumergida nadando en fentanilo. Así es que no, las drogas no son la solución. Por alusiones personales, contra réplica de un minuto. Pues sí, a ver, yo primero, los casos de la regularización de las drogas que mencionas es uno de más de 250 casos. Hay muchos casos exitosos de cómo sí podemos regular. Precisamente qué bueno que lo mencionas, porque sí, el contexto internacional nos da rutas de cómo sí podemos regularlo. Obviamente, a ver, y yo te decía el otro día, California tuvo un error que era casi que se invitaba a la gente a consumir. Bueno, eso en México, pues si eso pasó en California, pues en México entonces hay que regular muy bien, como el tema del tabaco y como pudimos haber regulado los vapes, que es no incentivar el consumo. Eso es lo que hubiera funcionado. Nosotros es lo que proponemos también. No solamente estamos diciendo, oigan, regulemos drogas y luego vemos lo que... No, es regular de manera integral, porque nosotros sí sabemos hacer reformas integrales, no como ustedes que solamente pegan parches y pegan parches. No gobiernan. Como ahorita quieren hacer lo del vape, pero estamos generando una propuesta muy clara de cómo sí, porque no solamente es sí regulemos y ya, sino justo también tenemos que atender los temas de salud, prevención de adicciones, control de enfermedades, Ok. y lo vamos a hacer
Y eso es cuando se construyen reformas integrales. Si a ti te Entonces, gusta no mientas drogarte, con hazlo California. en tu privacidad, pero no tiene que ser una política generalizada. Es que es una para el pueblo política de pública. México. Si le preguntamos al pueblo no le gustan las drogas. Si le preguntamos Al pueblo no a la le gusta gente, drogarse. ¿quieres vivir en entornos más seguros? Te va a decir que ¿Y sí. es a partir de la Y el marihuana? ¿Es a prohibicionismo partir de las drogas? Es a partir de la regulación de la cannabis, sí se puede construir y se puede Tú pacificar lo que quieres este es que país. todos estemos marihuanos, pero no, Pues yo lo no, rechazo. claro que no. Yo creo que tú lo que quieres es que el gobierno se meta hasta la cocina. Ya estaba la prohibición de los vapeadores, ya están poniendo Parches. condenas hasta de 8 años de cárcel por Sí, fumar un ya, vapeador. muchachitos, dejen de meterse eso, por Las favor. diputadas y diputados de Morena se llevan su vapeador ahí al Ah, sí, recinto falso. legislativo Es falso, y eso lo es falso. están Fue fake prohibiendo. news. El hijo de López Obrador también le encanta el vapeo, ya ven el pero nivel, no, qué no, raro, no, como no. bien menciona mi tocayo, que con las tabacaleras no se meten cuando ya está comprobado que el tabaco, el cigarro causa daño a la salud. Ah, pero ahí sí, que cada quien fume Ya lo le que subieron quiera el fumar, impuesto, le pero con subieron los el impuesto. vapeadores, como no es una industria con la que tengan algún interés, esa sí la vamos a aplastar. No funcionan las drogas. Esa Puro es mi parche convicción. ustedes, nada más. Es Propuestas nosotros que sí suenan gobernamos. bien en Como ustedes papel. no gobiernan, solo quieren hacer experimentos con la Nosotros sociedad. lo que hacemos pero es proponer si una despenalizan las alternativa. drogas, yo no quiero un pueblo zombie. Como volteen a ver lo que pasa en Filadelfia. La gente está doblada literalmente porque seguramente iniciaron con alguna droga, luego otra droga, los llevó a otra droga, porque así es el mundo de las drogas. Y prohibir vapeadores Tengan cuidado. también no es un experimento social prohibir El vapeadores. va- La Vapeador OMS es lo peor celebró, incluso. la OMS lo celebró esa medida. Así es. Tengo que cerrar este bloque, Eliud. Bueno, voy a regresar. Es que como no traen argumentos, quieren salirse por la tangente. Quieren Cuando drogarse. quieran hablamos de la legalización o la criminalización o la regularización de las drogas, pero hablemos de lo que sucedió en Michoacán. El secretario Omar García Harfuch hoy rindió cuentas de lo que está pasando. Y sí se me hace muy hipócrita de Enrique Vives, siendo panista, que la principal causa, sí, a ver, lo voy a decir, que la principal causa, perdón, me ganó el subconsciente, siendo emesista, haya apoyado a un partido que originó la gran crisis de inseguridad que estamos viviendo hasta nuestras fechas. Fue en el 2006, el mismo Carlos Manso que vienen ustedes a defender y a platicarnos de él. El mismo Carlos Manso fue el que dijo que en diciembre del 2006 fue cuando empezó el terror en Michoacán con la fallida guerra contra el narco. Ustedes se aliaron en el 2018 con el PAN, MC y el PAN, y aunque diga que no y ahorita otra vez se quiera una salir por la... estrategia aunque entonces no importa la seguridad, no importa lo que vive el pueblo de México, no importan las consecuencias del PAN. Enrique dice que Tú eres como el fue que está reduciendo una la responsabilidad estrategia del Estado electoral, precisamente por que eso. fue una estrategia electoral, entonces parece que para Movimiento Ciudadano no importan las causas, el origen supuesto de que no. todo, de la violencia. No importa, no importa por de dónde supuesto viene. que no decimos eso. ¿De dónde A ver, viene? yo- te voy a dejar terminar y voy a pedir déjame alusiones personales en terminar. 30 segundos. Entonces, nada más quiere ¿Conclusión? venir a exponer su hipocresía. El plan Michoacán tiene contemplado corto, mediano y largo plazo. Claro que yo nunca negué que hay un problema de seguridad en la entidad de Michoacán, como quieres mentirosamente venir a decir que lo negamos, pero ya se está atendiendo con el gobierno de la Cuarta Transformación, donde vimos los picos de subida y cuando finalmente se revirtió la tendencia de los homicidios dolosos. Fue con el gobierno de la 4T y con la estrategia que encabeza el secretario Omar García Harfuch. No es un despliegue militar como te encantaría y simplemente matar a todos en un pueblo para ver quién después es un Ok. criminal, porque era lo que estabas defendiendo. Enrique Vives. Solamente 30 segunditos. 30 segundos decir que precisamente es el problema que digas que hablar de regularización de las drogas distrae el tema porque por supuesto que no podemos hablar de pacificar este país sin hablar de dejar atrás el modelo prohibicionista y militar. Muy bien. Lo único que quiero decir. Aguas, concesiones polémicas. Hay algunos que adjudican que afecta a campesinos, otros dicen que en realidad son peces más gordos. Inicio contigo, Enrique. Bueno, es una realidad que el sistema de aguas en México está roto y sí celebro que estemos hablando de este tema porque sí ha habido muchas concesiones que en periodos neoliberales se han otorgado y que ciertamente han abusado del tema del agua. Eso sí, se la doy 100% a la 4T. Máximo se va a poner feliz. Pero eso sí, no podemos negar la parte de que el agua también trae consigo todo el tema de agricultura. Y tenemos en México a un sector agricultor muy enojado por los precios de garantía que no se han respetado, por las condiciones que ha roto la Cuarta Transformación con el sector campesino. Vemos que está Altagracia Gómez al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, y Altagracia Gómez como directora y dueña de Grupo Minsa, las utilidades que ellos reciben están directamente relacionadas con los precios del maíz blanco. Entre menos costo
entre menos cueste el maíz blanco, más utilidades recibe Grupo Minsa y Altagracia Gómez, que están muy de la mano con la 4T y que para mí se me hace algo que, si bien en el tema del agua quieren combatir al neoliberalismo, en el tema de la agricultura están a favor del neoliberalismo. Ok, Máximo. No, es que son falsos campesinos. Son falsos campesinos los que salieron a tomar las calles, los que llegaron en tractores nuevecitos, con las llantas relucientes, todavía con almorol de que fueron nos sacaron pagados de la por agencia. Alito Moreno. Fueron pagados por Alito Alito Moreno. Moreno. No lo descarto, o por Movimiento Ciudadano. Llegaron nuevecitos a la Cámara de Diputados. Miren, ni una gota de abono tenían esas llantas. Pues son falsos campesinos, porque lo que se supo en realidad es que eran dirigentes de los partidos políticos los que estaban detrás de esas movilizaciones. Les interesa mucho no perder sus concesiones, a las que acabas de decir que qué bueno que se quiten. Al campesino Marco Cortés, al campesino senador de Aguascalientes de Acción Nacional. Esos falsos campesinos sí que quieren que no se debate, no se discute, pero ya se fregaron, porque la Ley General de Aguas ya se aprobó, ya se aboló. Para eso era el plan C, para devolverle todo el poder al pueblo. Entonces sí, son falsos campesinos. Sobre el precio del maíz, es el mercado internacional quien regula esto. Gracias a la 4T va a haber un subsidio, un apoyo, gracias a que usted vota por Morena. Ya No lo existía olvide. en tiempos priistas. En 2027 no se olvide. Los Gracias. precios de garantía ya existían. Hay que votar todo Morena, yo lo digo de una vez, hay que votar todo Morena desde ahorita. Es que le van a pagar porque por cada voto. Gracias, porque votaron por Morena los campesinos de a de veras, esos que se fueron a sentar con Gobernación, esos que están en el campo arando la tierra, van a recibir un apoyo, un subsidio para completarles el pago de la tonelada de maíz blanco, porque como hoy te invito a que veas la mañanera, querido Enrique Garduño, para que te enteres, para que no te quedes con lo que dice Reforma, porque hoy la presidenta Sheinbaum hizo una descripción de quién es Altagracia en su gobierno, que no cobró un centavo, pero no solo eso, asesora gratis, y no solo Asesora eso, gratis, sí. el contrato que tenía con Diconsa, las tiendas del bienestar, fue cancelado. Es decir, no hay ningún beneficio económico. No hay Altagracia es conflicto de una interés, patriota, no hay que celebrarlo. Perdón. Enrique Vives. Pues a ver, Los dejé sin palabras. yo primero quiero decir que esta ley lleva más de 13 años en la conversación pública, y como Sí. ahorita empezó a El ver, plan porque como C. les incomoda tanto cuando las personas hablan en contra de su régimen, ahí es cuando dijeron, bueno, ahora sí se las vamos a aprobar, o sea, fue y las por vamos a aprobar sin escuchar precisamente a las personas que les impactaría esta ley, y además sin escuchar a las regiones. A los falsos Y- campesinos. porque las regiones viven diversas realidades sobre la situación hídrica de este país. Yo les voy a decir de manera muy puntual cuál es el gran problema de esta ley. Primero, que no garantiza los derechos fundamentales para productores, porque no asegura la transmisión de derechos del agua ni la herencia de los pozos. Eso fue un tema. Luego el otro tema es criminaliza a quienes sostienen la alimentación de este país. A esos que le llaman falsos productores, que realmente son personas Falsos que- campesinos, dije. bueno, falsos campesinos productores. Es que esos no son Les pueblo. afecta Solamente es el directamente. pueblo de la 4T. Utiliza el 76% del agua concesionada para producir los alimentos que llegan a las familias mexicanas. A esas personas les llama el falsos Campesinos, lo que- así es, falsos campesinos. También el gran tema de esta reforma fue que Morena busca centralizar el control del agua. Ese sí es un tema también importante que por más de 13 años se decía precisamente, es lo que no queremos. Nosotros además propusimos una ley general de aguas, donde proponíamos una creación de una secretaría del agua, y bueno, pues como siempre, como Pura ustedes burocracia. les gusta solamente crear y escucharse entre ustedes, pues no nos tomaron Ok. en cuenta la propuesta. Eliud. Quieren desviar del debate público ciertas cosas muy interesantes, porque mañosamente Cada que dicen dices algo que no te verdades, escucha, dices que lo verdades a estamos medio. desviando. Vean cómo interrumpe y se queja. Después, ahorita si yo lo interrumpo, Doy lo que me da. si yo lo interrumpo se va a Doy lo quejar que me dan. seguramente. Entonces, yo no me quejo, no me molesta, es un debate, simplemente no te enojes si haces lo mismo, Háblanos ¿no? de Altagracia, Entonces, Eliud. hablemos de lo de sí, ya lo dijo Máximo y lo puedo repetir, y te Patriota. invito a que veas la mañanera hoy en día. Ella no tiene ningún No hay conflicto ningún de interés, interés. pero quiero hablar del agua, porque dice, qué bueno que hablemos del agua, pero quiere salirse otra vez mañosamente por la tangente. Este tema que prácticamente todos los expresidentes intentaron regular en su momento, intentaron sacar una ley general de aguas, después de que vemos con el gobierno de la Cuarta Transformación cómo funcionaba, empezamos a ver ciertas cosas muy interesantes. Hay refresqueras,
hay campos de golf, hay caciques que su uso de agua lo tienen como uso agrícola. Y eso es el centro del debate, porque hay capos del agua, hay un cártel del agua. Quien vea al agua como una mercancía y no como un derecho, creo que no puedo yo entablar un debate formal, porque el gobierno de la 4T lo que quiere hacer es poder devolverle el agua al pueblo de México, que fue acaparada por muchísimos intereses, por muchísimas personas. Tenemos ahí a la familia Levarón, que acaparó millones y millones de litros También de está la aguas de familia litro. de Pedro Y Aces. aparte de ello, quiero hablar de que en estos temas de las protestas de los campesinos hay cosas curiosas. Yo creo que sí hay campesinos que legítimamente salen a protestar, a marchar, pero también salta unas cuestiones muy importantes. A pesar de las mesas de diálogo que ha sostenido la secretaria de Gobernación Rosy Cela con todos los campesinos, no quisieron ni siquiera acceder a las mesas de diálogo. Ellos dijeron vamos a seguir en el bloqueo y en el plantón sin ninguna medida de diálogo. Y hay muchas confederaciones mexicanas de campesinos, muchos agremiados agrícolas que dijeron, ¿saben qué? Para el plantón a mí no me consultaron, a mí no me convocaron. Sí hay que señalar, Enrique, cómo hay exalcaldes priistas, exalcaldes panistas, regidores que ahora mágicamente son los líderes agricultores. Eso no demerita. Claro que hay que señalar que sí hay intereses detrás y qué bueno que ya se reformó lo de la Ley General de Aguas, porque te lo repito, refresqueras, caciques, campos de golf usaban estas concesiones de agua y lo hacían pasar como un uso de agua agrícola, lo cual era totalmente falso. Ok. Bloque final de conclusiones, 2 minutos para cada quien del tema que gusten. Inicio contigo, Garduño. No hay ningún cambio legislativo que sea efectivo si no viene acompañado con presupuesto del Ejecutivo Federal. Y si esta reforma no trae aparejada un aumento para la Conagua, que se ha visto en un déficit presupuestario muy importante desde hace décadas y específicamente con las medidas de austeridad, hay presas en el país que necesitan saneamiento, hay toda la regulación y vigilancia que se necesita ejecutar y aplicar contra las refresqueras que menciona Eliud, pero al final del día, ok, está padrísimo que está la Ley General de Aguas, bravo. Ya ahora vamos a tener aguas todos. Pues no, así no funciona. Necesitamos a alguien que ejecute, que aplique la ley y no he visto que haya reflejado un cambio presupuestario, por lo menos para el siguiente año, en materia de agua. Yo solamente quiero decir que en el tema también que dejamos puntualizado de la marcha en favor de Claudia Sheinbaum, estuvo ahí presente el corporativismo 100% priista. Muy bien, Eliud. ¿Les molesta que ahora la presidenta gobierna con el pueblo, al lado del pueblo, para el pueblo, y no como antes que ponían al pueblo detrás y sus intereses de frente? Voy a hacer varios matices para esta conclusión, y es que el Zócalo se llenó, reventó las calles aledañas. Enrique, yo, así como 600,000 personas más, fuimos por convicción. Más de 600,000 personas fuimos por convicción. Nos organizamos, claro que sí, de los estados. Tú no creas que los trabajadores, los ciudadanos, se teletransportan mágicamente al Zócalo de la Ciudad de México. Claro, que ahí están los tienen que organizarse, claro que sí. Yo cuando estaba en Oaxaca y tienen casa, yo me organizaba con mis amigos para poder venir a los mítines del presidente López Obrador, y eso no es ninguna mentira. Entonces, no quieras demeritar una presidenta que es la más legítima en la historia, tuvo más votos que incluso el presidente López Obrador. Con el tema de la seguridad hemos visto avances sustanciales, una reducción del 37%, lo repito, de los homicidios dolosos. Y en el tema de aguas, qué bueno que ya estamos sacando a estos capos del agua. Por ejemplo, César Duarte, que en su rancho de 4,000 hectáreas tenía también una concesión de agua, tenía presas de agua. Entonces, qué bueno que estamos sacando del debate público a estos personajes. Enrique Vives. Pues nosotros no criticamos el respaldo popular, nosotros reconocemos que la presidenta tiene un respaldo popular. Sí, qué bueno, en este momento sí, qué bueno. Pero y nosotros le hablamos precisamente a esas personas que convencidas votaron, las personas libres que convencidas votaron por Morena y que ya están cansados que en esta ciudad cada vez te asalten más, que cada vez haya más violencia familiar, que bajaran el presupuesto a la cultura, que un primo tuviera que salirse de la escuela para meterse a trabajar porque no alcanzaban y no llegaban a fin de mes. A esas personas son las que nosotros le hablamos, esas personas que ustedes niegan en cada uno de sus discursos, que repiten y repiten. ¿A quién negamos? Esas personas son las que nosotros le hablamos y no regateamos que si hay respaldo o no hay respaldo. Lo que nosotros le queremos decir a la gente y al pueblo de México es que Movimiento Ciudadano construye una alternativa todos los días. Ahí están nuestros votos, en nuestras bancadas, están nuestras propuestas. Que si primero la presentamos traen envidia, traen a nosotros Tesla.
¿no? Y bueno, traemos inversión, No, 90 se les billones cayó. de dólares. Inventos, ¿no? Bueno, ustedes no saben cómo funcionan los negocios, pero es Bueno, totalmente entonces está natural. justificando Claro a que Samuel saben cómo García. funcionan, ahí ¿Saben tienen el qué? huachicol fiscal, no se te olvide. Y bueno, además, ¿saben qué? Yo celebro que, Que se Samuel les García cayera lo haga ahí de en Nuevo manera León. transparente y que nos comparta con quién se está sentando en la mesa. No, se les cayó. No como ustedes que se sientan en lo oscurito. Yo, Esa es la ¿yo gran con quién? diferencia. Dime, Enrique, ¿con quién? Me refiero a Morena, que bueno, es al movimiento bueno. que ustedes Pero ¿cómo con representan? el dedo Pues señala, claro no? que tú decirles que Movimiento Ciudadano construye una alternativa. Ese es el gran todos argumento. los días. Ataques personales. No tienen proyecto de nación, no tienen proyecto alternativo. Van a seguir no. perdiendo si siguen Si con te esa molesta no retórica. sentarte con No, claro a que mí, no. yo tampoco claro me he que no. sentado Yo no me nunca siento con en un lo gran oscurito. empresario, Yo pues no me que- siento en lo pues qué oscurito con bueno. nadie. Pues no. Próximamente con Altagracia. Tú no, Máximo tú no. Allende. Bueno, Ah, yo sí, tú ya... tienes fotos con ella, ¿eh? ¿Dónde? Altagracia. ¿Dónde? Tráela. Te reto a que traigas una foto mía que tengo con Altagracia porque señala, miente Bueno, y después pues. dice, ay, Ah, o ¿por sea, qué la me niegas, destaparon? la niegas. Ah, yo sí No, quiero yo una no foto tengo con ninguna Altagracia. foto con ella. Me O sea, gustaría tener pero una no foto. quiere. Cuando la Máximo vea, Allende. le pido una foto. Pero Yo no sí tengo quiero... ninguna foto. Allende. Yo sí quiero una foto con Altagracia. Yo pero también. Tengo que adelantar que... También tatuarte Morena en el brazo. No, tatuarme no. Pero yo ya adelanté la afiliación. que... Adelanté... No, no le toques Ah, esa, porque ah, quería él decir que no se ¿A dónde la- está la no se la afiliación, toques. Max? A ver, bueno. Max, ¿no son los que Ya, se quejan contigo que te enséñanos. interrumpen y no sé qué? Chillan. La verdad ha chillones. sido Bueno, muy... vas, ha vas. sido- ha sido Son muy chillones y prudente, yo he traído Máximo Allende. argumentos Venga, a esta venga. mesa. Pero miren, yo quiero decirles que yo ya me comprometí con toda mi comunidad, que cada vez somos más, que la próxima movilización yo voy a poner un camión. Voy a poner un camión, vamos a poner la mejor música, va a salir de Ecatepec, de mis vecinos de Azteca, de Villahermosa, de pues San Andrés La Cañada. Vamos a poner un camión. Oye, ¿y Torta pueden ir y frutzi panistas? va a haber. ¿Pueden ir panistas? Puede ir pueblo, todos son pueblo, pero que sean del pueblo bueno, porque hay pueblo malo, que es hipócrita, que es mentirosa, que solo vienen a este tipo de espacios y en sus redes sociales a propagar el odio de los Zetas, el odio de la generación Z que salió a marchar y en realidad solo salió a hacer destrozos. Entonces sí, yo voy a poner un camión porque somos pueblo. Por último, yo quiero decir que miente Garduño cuando afirma que no habrá dinero para acompañar la nueva Ley General de Aguas, porque solo en este sexenio, y ahí va el dato, se van a invertir cerca de 30,000 millones de pesos para tecnificar el campo, para sanear el Cutzamala, para construir las presas que en Monterrey, que en Nuevo León, el gobernador inútil de Movimiento Ciudadano no puede terminar, porque hay que invertirle al agua, efectivamente. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum le va a meter más dinero al agua. Dice Enrique Vives, queríamos crear una secretaría del agua. Pues sí, ellos nomás piensan en burocracia, nomás piensan en ver qué hueso les van a tocar. No descartaría que tú hasta te estuvieras postulando, ¿no? Para secretario del agua en Monterrey, que ni hay. Imagínese, pues no, nomás quieren burocracia, quieren hueso los de Movimiento Ciudadano, eso es un hecho. Entonces, yo lo que les diría por último es que sí fueron falsos campesinos los que salieron a manifestarse. Quedó probado, quedó comprobado. Los campesinos de a de veras estaban en gobernación, se fueron muy contentos porque miren, les iban a dar una lanita extra, aunque el dinero, el costo de la tonelada en el mercado internacional decía que era muchísimo más barato. Aquí está la 4T y es gracias a usted que vota todo Morena en 2027 y que votó todo Morena en este 2024. Vives, Pizarro, Garduño, Allende, les agradezco Gracias, muchísimo Manuel. Gracias, Manuel. que nos Gracias. hayan acompañado este martes